Bibliología, lección número 2, audio número 6. Estamos todavía dentro del tema de la autoridad de la Biblia y ya hemos concluido las evidencias internas y queremos pasar a mencionar algunas de pruebas o evidencias externas que ya no están dentro de la misma escritura, pero que desde afuera, externas, eh, confirman, ratifican que la Biblia es palabra de Dios y le concede o que la prerrogativa que se atribuye a la Escritura de ser la palabra de Dios eh, puede gozar de esa autoridad, ¿no? Entonces, la primera prueba externa es la continuidad de la Escritura. Este es uno de los hechos sin precedentes, porque fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años, otros dicen 1400. La verdad que puede estar rondando en ese margen, a lo largo de 60 generaciones, superando más de 40 autores de toda clase social y de diferentes zonas geográficas y de diferentes épocas, en donde mientras estos autores escribían o formaban partes y escribían el texto bíblico, en ellos hubo diferentes estados de ánimo. Algunos estaban sumamente gozosos, otros estaban sumamente tristes, otros los embargaba el temor o la duda, a otros el desconsuelo, la desesperanza. Fue escrita en diferentes zonas geográficas, mencionamos, 3 continentes totalmente diferentes, en 3 idiomas diferentes. Encontramos diferentes estilos de literarios, ¿no? Encontramos historias, eh, reglamentaciones, poesía lírica, poesía religiosa, parábolas, alegorías, biografías, que corresponden a datos tanto personales, memorias, crónicas, este, oráculos o profecías. Así que es una variedad sumamente grande, ¿verdad? Pero no encontramos en ella contradicciones ni errores en su contenido y un hilo de pensamiento que se mantiene a pesar de que los autores no tuvieron la oportunidad, todos ellos no tuvieron la oportunidad de conocerse, de comunicarse, de consultarse, pero encontramos un mismo mensaje centrado en llevar gloria a Dios, ¿no? Entonces, la continuidad de la escritura es una prueba externa de la autoridad de la Biblia. Otro sorprendente es el contenido de la Biblia. El carácter sobrenatural de la Biblia se aprecia en el hecho de que trata tan libremente con lo desconocido, así como aquello que es sumamente conocido. Desde la eternidad en el pasado, incluyendo la creación, hasta que viniera a la existencia el ser humano, como también de los cielos nuevos y la tierra nueva. Revelan la naturaleza y la obra de Dios. Nos manifiestan el carácter moral de su autor, ¿no? Entonces, el contenido de la escritura es único. Otro, que en este caso nos basamos en el material del doctor George McDowell en su libro Evidencia que exigen un veredicto, es única en su circulación. No hay libro que haya superado a la Biblia en lo que concierne a su lectura y a su publicación y a su publicación y a su traducción, ¿no? Eh, George McDowell en su libro nos dice que nos comparte una estadística
muy interesante, ¿verdad? Y entonces, claro, es oportuno mencionar que Josh McDowell lo escribe, o la estadística que vamos a compartir es del siglo pasado, es del siglo XX, ¿no? Pero dice, él cita a un señor, ¿verdad? Y entonces nos dice que hace alrededor de 30 años, ¿no? Eso para nosotros viene a significar aproximadamente 1942, 1942. Entonces dice, hace alrededor de 30 años, 1942, para nosotros, la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, para cumplir con las demandas del material que tenía, le era necesario publicar una copia cada 3 segundos, día y noche. Es decir, 22 copias cada minuto del día y de la noche. 1369 copias cada hora del día y de la noche. 32.876 copias cada día del año, ¿no? Y es profundamente interesante saber que este sorprendente número de Biblias se despacha a varias partes del mundo en 4.583 bultos que llegan a pesar o llegaban a pesar 490 toneladas. Si bien es una estadística bastante anterior y hoy tiene que ser altamente superada, nos ilustra, y a razón de no tener una más actualizada, pues nos ilustra, ¿no? La singularidad de la escritura. Nuevamente citando a McDowell, eh, al llegar el año 1966, la Biblia entera había ya aparecido en 240 idiomas y dialectos, ¿no? Algunas porciones de la escritura en 739 idiomas adicionales. Y una cita, por lo menos, una parte de un versículo en 1280 idiomas más. Si la Biblia lograra, si alguien lograra hacer desaparecer la escritura, es decir, si se lograra hacer desaparecer todas las Biblias impresas en todos los idiomas del mundo, la Biblia podría volver a ser reconstruida solamente con las citas de otros libros que mencionan a la escritura. Sí es cierto que no demuestra, esto que estamos mencionando, no demuestra que la Biblia sea la palabra de Dios, pero sí marca de una manera muy especial que la Biblia es única. Si a eso nos tenemos que ir a hablar de la supervivencia de la escritura a lo largo del tiempo por las persecuciones, también es una evidencia externa que a través de la persecución de la escritura, cantidades de ejemplares fueron quemados por muchos hombres faltos de temor de Dios. Y sin embargo, la escritura al día de hoy se mantiene. Son evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios.